Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este evento del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un think tank, un tanque de pensamiento dedicado a la promoción de políticas públicas para un Ecuador de personas libres y responsables. Mi nombre es Carlos Cobo, miembro del instituto. Quiero primero, antes de empezar, hablando acerca del análisis que haremos de la Ley de Creación de Oportunidades, primero agradecerle a nuestros aliados estratégicos, como siempre, y que nos permiten estar aquí reunidos con ustedes. Agradecerle a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, a la Fundación Atlas Network y a la Asociación de Economía de la Universidad de Guayaquil, que también nos ha permitido llevarlo a cabo y que estemos todos aquí reunidos. En esta conferencia, en este foro, nos centraremos en analizar y discutir acerca del proyecto de la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, sus principales ejes, las propuestas y su viabilidad para el Ecuador. Para esto contaremos con dos invitados, dos expertos en el tema para que nos ayuden a hablar de estos temas tan importantes y de tanta relevancia para nuestro país. Para esto tendremos a dos expositores. Está con nosotros la economista Gabriela Calderón. Ella es investigadora del Instituto Cato, graduada en Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la George College of Pennsylvania y obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University. Es columnista de diario El Universo y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Gabriela, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. También está con nosotros el experto en Derecho Laboral, Esteban Novoa. Él es licenciado en Derecho en la Universidad de Navarra, España, y abogado con mención en Derecho Civil en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es magíster en Derecho de Empresa por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Actualmente profesor de Derecho Corporativo en dicha universidad y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Esteban, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Gabriela y a todos los presentes. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, para dar inicio a esta primera parte, quiero nada más recordarles a todos quienes nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en el chat a medida que vayamos avanzando y también por Facebook Live para que estas puedan ser respondidas al final de esta primera parte. Quiero empezar hablando con ustedes, sobre esta ley de creación de oportunidades que fue enviada hace algunos días por el presidente Guillermo Lasso y que posteriormente fue rechazada por la Asamblea Nacional, específicamente por el CAL. Decían que esta ley debía mantener cierta uniformidad, se indica, o debía cumplir ciertos parámetros, ciertos requisitos que el CAL considera que no cumplía. Yo quería preguntarles en esta primera parte, quiero hacer una revisión de este panorama general y de la ley y de la viabilidad de la misma en términos políticos, ya sea en términos legales. Me encantaría saber cuál es su opinión de ustedes respecto a este tema. ¿Cómo ven la ley? ¿Qué debió pasar en el CAL? ¿Qué debía pasar en la Asamblea? ¿Qué creen ustedes que debió haber hecho el presidente Guillermo Lasso? Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes. Empezamos con Gabriela, por favor. Sí, bueno, gracias por acompañarnos hoy a todos los que nos están aquí presentes. A mí me parece sorprendente del contenido de la ley que esto haya surgido del gobierno, no de una negociación con la oposición. Realmente sorprende porque, digamos, es distinta del espíritu y la tónica reflejado, digamos, en el plan de gobierno, de campaña de este gobierno y en las ideas que encabezan varios capítulos del Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, es contrario la parte tributaria, que ocupa una buena porción del proyecto de ley, es contrario al objetivo de reactivar la economía. Realmente es difícil ver cómo eso alienta las inversiones, el ahorro y el resultante crecimiento de estas dos cosas anteriores, o la captación de inversiones extranjeras. Y es importante porque si bien la ley tiene muchas cosas buenas, como la creación de zonas francas y la creación de un sistema como una regulación paralela del mercado laboral, que me parece algo incluso trascendental y que es muy necesario en nuestra economía actualmente, esto también contiene otras medidas de liberalización, sobre todo en el área de telecomunicaciones. Digamos, tiene varias cosas buenas, pero lo que se necesita al final del día en una economía como la de Ecuador
luego de, según quien le pregunten, 30 alzas de impuestos durante la época de Correa y Lenin. Lo que se necesita realmente es bajar impuestos para crecer. Nosotros ya no fuimos al otro lado de la curva del Laffer, y realmente solo un análisis estático de sumas y restas sin ver lo que se podría captar de ahorros, volviéndonos un destino más atractivo, reduciendo la carga tributaria. Solamente ese análisis estático nos podría llevar a una conclusión contraria, que dicho sea de paso sería como dispararnos en el pie. Sobre la parte de si el CAL tenía las atribuciones para descalificar la ley y que esta ni siquiera sea debatida, realmente ahí yo no tengo conocimiento para saber con certeza cuál es la respuesta. He escuchado abogados en ambos lados del argumento. Yo lo que sí creo es que hay argumentos, tiene sentido de lo que he leído, de que el CAL no tenía atribuciones para hacer eso, porque nuevamente estamos bajo un sistema que creo que sí es hiperpresidencialista, un sistema en el que Rafael Correa se valió de esas atribuciones de este sistema constitucional para ser el único legislador, ¿no? Y hacer de cierta manera irrelevante la Asamblea. Se esperaba que, digamos, este gobierno y otros que vengan después no tengan ese espíritu autoritario y con todos sus defectos y horrores, la Asamblea es, digamos, la llamada a representar a los mandantes, y esto de pasar la ley por el Ministerio de la Ley, como se está pensando hacerlo, me parece que sería una peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo en cuanto a legislar. Y legislar sobre 25 cuerpos legales distintos, no es cualquier cosa. Ok, muy bien, Gabriela, muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos con usted, Esteban Novoa. La misma pregunta para usted. ¿Cómo ve usted en un panorama general esta ley en términos de viabilidad, ya sea política o legal? ¿Qué opinaba usted de esta ley cuando el presidente Guillermo Lasso la envía a la Asamblea? Sí, a ver, muchas gracias, Carlos. El tema aquí es que el presidente se planteó una especie de meta, una mega meta para presentar una mega ley. ¿Ya? Ahora, podemos debatir si es que eso fue bueno o eso fue malo. Ya lo vamos a profundizar en ello con Gabriela a lo largo de este conversatorio. Pero realmente lo que se quiso hacer fue, de lo que yo veo, lo que se quiso hacer fue implementar una especie de shock en el sistema tanto tributario, laboral y de inversiones en el Ecuador, mandando todas las reformas de una sola vez. Ahora bien, no sabemos si es que esa fue la mejor decisión. Efectivamente no lo sabemos porque estamos ahora en algo que se llama una especie de crisis constitucional, que muchas veces sucede en otros países, inclusive en democracias avanzadas. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sucedido en algunas ocasiones, en España también, etcétera. ¿Qué sucedió? A ver, el presidente envió una ley denominada un proyecto de urgencia en materia económica, ¿ok? La Constitución permite enviar al presidente, le da la iniciativa al presidente de enviar proyectos urgentes en materia económica. Y los proyectos de ley, todos los proyectos de ley, no solo los proyectos en materia urgentes en materia económica, tienen que tener o tienen que tratarse de una sola materia. Ahora bien, la Corte Constitucional ya ha dicho en algunas ocasiones o ya ha definido qué significa que se refiera a una sola materia. Eso no quiere decir que significa que se aplique o que deba tratarse solo de un tema. No, la ley puede tratar bastantes temas, pero esos temas tienen que tener una especie de conexidad. Lo que trató de hacer el gobierno, aparentemente sin éxito, porque el CAL no la calificó, ni siquiera la tramitó, es hacer un hilo conductor de los temas laboral, tributario y de inversiones, que es donde se trata las zonas francas y donde se hacen muchísimas reformas a las leyes actuales, ya crear un hilo conductor entre esos tres temas. Ahora bien, el CAL ha interpretado a través de un informe de la Unidad Técnica Legislativa, porque es la Unidad Técnica Legislativa la que sugiere al CAL no calificar la ley, ¿ok? A través de ese informe, el CAL toma la decisión de devolver la ley. Y ahora yo quiero hacer una distinción entre los verbos rectores que utiliza la Constitución y que se utilizan en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Constitución dice que los proyectos económicos urgentes en el plazo de 30 días tienen que ser aprobados, modificados o negados por la Asamblea. Por la Asamblea, ¿ok?
El órgano que representa a la Asamblea, en principio, es el Pleno. Por tanto, esa aprobación, negación o modificación tiene que venir por parte del Pleno. ¿Bien? ¿Qué ha sucedido aquí? Que el CAL, ya 5 legisladores que forman parte del CAL han impedido que todos los representantes de la ciudadanía, que como bien decía Gabriela, forman parte de la Asamblea, que es el primer poder del Estado, en las asambleas donde estamos representados todos, mayorías y minorías, ¿ok? Traten el asunto. Y devolvió el proyecto al presidente. Y si nosotros vemos los verbos rectores de las normas, devolver no está entre las opciones que tiene la Asamblea para tratar un proyecto económico urgente. La Asamblea tiene que aprobar, negar o modificar. ¿Ya? En esta ocasión devolvió para que el presidente subsane. ¿Ya? Hay muchos juristas, como bien dice Gabriela, que ya se han pronunciado en la una u otra posición, diciendo que la Asamblea, el CAL, no tenía la autoridad constitucional para devolver el proyecto económico, que eso tiene que haber pasado por el Pleno y el Pleno haberlo negado, modificado o aprobado. Si en 30 días la Asamblea no lo niega, no lo aprueba o no lo modifica, el proyecto puede promulgarse por parte del presidente por lo que se llama el Ministerio de la Ley. Y ese... Una pregunta, Esteban, perdón Sí. que te interrumpa. No. ¿Con cuántos votos podía negarlo la Asamblea? La Asamblea podía negarlo con 70 votos, mayoría absoluta. Ya no era una mayoría, digamos, de No. 2/3 partes, ¿no? No, 70 votos, mayoría absoluta podía negarlos. Y eso realmente ni siquiera llegamos al tema, ni siquiera la sociedad no ha podido discutir la ley. A ver, hemos estado discutiendo la ley porque es parte del debate de hoy en día, es decir, si es que efectivamente podemos hacer un régimen laboral paralelo, si está bien o favorece al futuro del país y a la prosperidad, los impuestos que se están creando, los impuestos que se están reduciendo y las modificaciones en inversiones. Pero esa oportunidad no la hemos tenido, porque la Asamblea no la está debatiendo. Nadie la está debatiendo. Ahorita nos estamos entrando en un debate de forma de decir, ¿está transcurriendo el plazo para promulgar la ley por el Ministerio de la Ley o no? Y eso nos lleva a la discusión que bien pone Gabriel en perspectiva, de que si es que el presidente y su equipo está interpretando que está transcurriendo ese plazo y que luego de ese plazo él puede promulgar la ley como decreto ley, estaría bordeando ese límite, ¿ya? Ese límite de una especie de actuación autoritaria, porque estaría pasándose por encima a la Asamblea para poder legislar. Y nosotros tenemos un sistema en donde hay una colegislación entre el presidente y la Asamblea. Entonces, lamentablemente, esta decisión del CAL de devolver el proyecto nos está ubicando en este debate que yo creo que no deberíamos ni siquiera estar teniendo. Pero lamentablemente esa es la coyuntura en la que nos estamos moviendo. Yo pienso que el CAL no tenía autoridad para devolver el proyecto porque no hay norma que explícitamente diga que se puede devolver un proyecto, ¿ya? Sino que eso correspondía a la Asamblea negándolo con los 70 votos, como acabo de indicarle a Gabriela. Pero bueno, esa es más o menos mi opinión. Yo creo que sí está transcurriendo el plazo, para que el presidente pueda promulgarlo por el Ministerio de la Ley, a pesar de que, concuerdo, esa no es lo deseable, pero realmente estamos en esa especie de disyuntiva o en esa especie de dilema en este momento. Ok, listo. Muchas gracias. Ahora quiero ser un poco más directos sobre el tema de esta ley. Quiero hablar específicamente de la reforma laboral que se planteaba dentro de esta ley de oportunidades. De hecho, yo he escuchado, y de hecho se escuchaba en medios de comunicación a diferentes asambleístas, tal vez considerados de oposición, o incluso la ciudadanía en general, personas que empezaban a decir que temían que esta ley entrara en vigencia porque podían perder beneficios de ley, que por ejemplo, 13º, 14º, que se perdían utilidades, que estaban quitando derechos a los trabajadores. De hecho, eso se escuchaba bastante. Yo quería preguntarles acerca del eje de estas reformas laborales. Mi pregunta sería, ¿esto que acabo de yo mencionar es cierto? ¿Realmente se daba esto? ¿La ley modificaba todo esto? En caso de ser falso, pues también nos gustaría saberlo. ¿Qué deberíamos saber de estas reformas laborales? ¿Eran positivas? ¿Eran negativas? Empezamos ahora en este caso con usted, abogado Noboa. Sí, a ver, esas acusaciones son completamente falsas. Realmente desde este foro, desde el IEP, nosotros hemos planteado una reforma laboral que tiene que darse en el Ecuador, porque tal como estamos, ya
y bien lo ha dicho el presidente y todos lo sabemos, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado ni empleo formal. Por tanto, tiene que darse alguna forma. Y esa forma, si nosotros nos sentamos en una mesa a pensar cómo lo hacemos, ¿ya? Reformar el Código del Trabajo es una tarea mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes a todas las personas que se encuentran con trabajo formal con las normas establecidas del Código del Trabajo. Por tanto, allí sí, cada vez que tú cambies una norma del código, le va a cambiar la normativa que rige esa relación laboral que existe actualmente entre empleado y empleador. ¿Ya? El gobierno no ha propuesto eso, para nada. No se van a tocar los derechos adquiridos y hay que ser enfático en eso. No se van a tocar los derechos adquiridos. Un antecedente constitucional de esto, que tiene los mismos principios de nosotros, la no regresión, por ejemplo, de los derechos laborales, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, por ejemplo, lo tiene España y también lo tiene Colombia. Y ya sucedió que se ha planteado un régimen laboral paralelo. Es decir, para que las personas que no tienen empleo puedan insertarse al mercado laboral y quienes sí tienen empleo formal se mantengan en ese régimen vigente. Es decir, la persona que fue contratada bajo el Código del Trabajo va a seguir las normas que aplican a su contrato de trabajo, van a seguir siendo las del Código del Trabajo. Lo que se pretende hacer es crear un régimen para las personas que no tienen trabajo e inclusive ya en previsión, el gobierno en previsión de que podría darse la situación de que un empleador quisiera deshacerse de sus trabajadores, ¿ya? De sus trabajadores para contratarlos nuevamente bajo el régimen alternativo, tiene que pagar una indemnización de casi 12 meses de sueldo, si no me equivoco. Es decir, hay un castigo que es bastante oneroso para el empleador para poder cambiar de régimen. Y realmente, en el ámbito laboral, ya vamos a ir al tema tributario, que Gabriela lo tiene ahí marcado y le da, y está bien. En el tema laboral, yo creo que sí es una especie de innovación o solución novedosa para realmente crear un marco normativo mucho más flexible que permita la contratación, ya que permita la contratación sin necesidad de vulnerar los derechos laborales. Ya no hay vulneración de derechos laborales. Los beneficios laborales son los mismos. Se mantienen el recargo por horas extras, se mantiene el recargo por horas suplementarias, se mantienen, por ejemplo, periodos de prueba, se crea un contrato a plazo fijo un poco más largo, etcétera. Simplemente se están dando mecanismos para fomentar la contratación y las personas que tienen ya un empleo formal se mantienen con el régimen anterior. Yo me pregunto, si no es así, ¿cómo vamos a reformar las leyes laborales de este país en algún momento? Este código tiene desde el año 1940. ¿Ya? Estamos con un código anacrónico y que no se compadece con las realidades actuales. Y esa es mi opinión. No sé si después a la final contestamos preguntas, pero ya te doy la palabra para que pases con Gabriela. Listo, muchas gracias. De hecho, aclaró bastante bien las preguntas y las inquietudes que acabo de hacer. Gabriela, ahora vamos contigo específicamente y volvemos a este eje de las reformas laborales. ¿Cómo lo ves tú en términos generales? ¿Crees que era positivo, era negativo lo que esta ley abarcaba? Y en cuanto a lo que sería la atracción de inversiones, justamente el abogado Esteban Novoa menciona algo importante. Si mal no recuerdo, este código es de 1940, específicamente creo que es del 38, si mal no estoy, pero es un código bastante viejo, es decir, tal vez ya la vida útil que este tenía, pues ya la cumplió, ya el mundo ha cambiado, el mundo es diferente. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es necesario este cambio? ¿Este cambio que propone el gobierno era positivo o negativo? Y en cuanto te pregunto nuevamente, en cuanto a atracción de inversiones, ¿cómo consideras tú que podía ayudar esta ley, específicamente esta reforma laboral? Bueno, esta ley me parece que introduce un resquicio de flexibilidad a la regulación laboral en el país. Me parece que realmente es una propuesta de las más controversiales que contenían la ley. Me parece que es la que mayor resistencia ha generado en la Asamblea. No por eso me parece que es algo que no necesita la economía. De hecho, yo creo lo que más necesita la economía de las top 5 prioridades, si podemos definir 5. De hecho, en el foro Libertad y Prosperidad, patrocinado por el IEP, que está también Esteban, una de las 5 reformas seleccionadas, acordadas por personas de
de diversas ocupaciones e incluso ideas en algunos aspectos, concordamos en 5 ideas grandes, 5 reformas grandes que creemos que el país necesita, y una de esas es la flexibilización laboral. Ahora, ¿cómo hacerlo en un país donde hay esta mentalidad de conquistas sociales, de no regresión de derechos que se derivan de décadas? Ya mismo va a cumplir un siglo ese código laboral. Realmente es difícil, y lo que se ha propuesto es entonces, por ahora, no deshacerse de ese régimen laboral obsoleto para una economía moderna, sino simplemente introducir un régimen paralelo que no tiene por qué afectar a los que están bajo los contratos previamente celebrados. Es decir, las personas que tienen un trabajo formal ahorita seguirían bajo el mismo régimen. Lo que se abre es una oportunidad para los trabajadores nuevos que ingresen al mercado, o aquellos que sí permanecen siendo excluidos del mercado formal, que son los más vulnerables, no son digamos, personas que quisieran trabajar a medio tiempo. En muchos casos estamos hablando de madres solteras, jóvenes, digamos, mujeres jóvenes que quedan embarazadas y con las otras obligaciones del Código Antiguo son como un liability, es decir, digamos, muchas personas se desalienta la contratación de estas personas. Personas de menor calificación que no reúnen, digamos, suficiente calificación para ser igual de productivos que alguien de ingresos más altos. Entonces, todas estas personas son en efecto discriminadas por la regulación laboral existente, y este es un intento de reformarlo, y a mí me parece que es algo bueno en esta ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al introducir una flexibilización laboral, lo ideal sería que esto vaya acompañado de una gran atracción de inversiones extranjeras, y las inversiones extranjeras consideran algunos factores, ¿no? Uno de esos es la regulación laboral. Otro factor importante es la seguridad jurídica. En ese aspecto, Ecuador no puede ofrecer mucho, y no hay una receta mágica para de la noche a la mañana desarrollar una importante reputación como un lugar donde se respetan los contratos y existe la seguridad jurídica. Y otro factor importante es la carga tributaria. Y no solo eso, sino la carga tributaria ajustada para el nivel de ingresos de nuestra economía y para el nivel de formalidad de nuestra economía. Hay un muy buen artículo hoy día en El Universo escrito por Oscar del Bruto, y el problema no es tanto que los ricos no pagan lo que deberían pagar. Realmente eso ahí ignora el problema. El problema es que realmente son pocas personas de la economía, y es un sector formal disminuido el que carga con toda la carga. Es decir, la carga del aparato estatal no es compartida por toda la sociedad. De hecho, los ricos ya pagan la mayoría de lo que recauda el SRI. Lo que se hace con esta reforma es aumentar esa progresividad, y el problema no es la falta de progresividad, el problema es que no hay incentivos, dado el sistema tributario actual como lo tenemos, que es bizantino, es complicado y es oneroso para nuestro nivel de ingreso. No hay incentivos para que haya transparencia. Entonces, realmente, de hecho hay un libro que se los recomiendo sobre impuestos, digamos, de Tax Rascals, Rebellion, Rascals and Revenue, donde dicen que cobrar impuestos es un arte, es como tratar de sacarle plumas a un ganso sin que el ganso salte. Entonces, realmente, ¿cuáles incentivos queremos tener? Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo debería ser el crecimiento económico. ¿Cómo vas a generar más crecimiento económico? Dependiendo de tu punto de partida, puede ser que te toque subir impuestos o puede ser que te toque bajarlos. Nosotros ya pasamos el umbral en que necesitamos subirlos. Realmente tenemos un problema de gasto excesivo. Entonces, el problema del déficit se debe resolver por el lado, en mayor medida, del gasto. Tenemos que volvernos más atractivos para que esas personas que sean más fáciles de despedir producto de la flexibilización encuentren rápidamente otra ocupación. Y para que encuentren rápidamente otra ocupación, tiene que incentivarse la captación de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, incentivarse el ahorro y incentivarse, digamos, los emprendimientos. Y lo que se hace con esta reforma tributaria, en mi opinión, es todo lo contrario. Más que nada se vuelve, las principales víctimas de esto, yo creo, son aquellos que finalmente llegaron a la clase media, que son los que básicamente están así y llegaron y vienen y como que los bajan. Realmente yo sí creo que es un mensaje incoherente con la agenda de reactivar la economía.
Me parece que es algo que desalienta esa captación de inversiones necesarias para que se creen más empleos, y eso le va a dar un mal nombre, una mala propaganda a la muy necesaria flexibilización laboral, porque sería una tragedia que se flexibiliza el mercado laboral y no encuentran esas personas a dónde ir. Ok, listo. Gabriela, muchas gracias por esa intervención. De hecho, volvemos contigo ahora. Específicamente, tú hablabas cuando mencionaste el tema de la atracción de inversiones, dijiste los inversionistas del mundo van a ver varios factores, entre esos van a ver la carga tributaria del país y es ahí ahora donde quiero ir. Es específicamente el eje de las reformas tributarias. Algo que menciona el presidente, de hecho sé que estaba en la ley, es que todo el que ganara más de $24,000 al año iba a tener que pagar un poco más por el patrimonio que éste tiene. Sin embargo, tengo entendido también que el presidente, pues de alguna manera lo intentaba compensar justamente para, digamos, eliminando el impuesto a los consumos especiales de diferentes productos, eliminando el IVA a productos de higiene femenina. ¿Tú crees que esta reducción de impuestos que el presidente quería poner y aparte esos 700 millones que el ministro de Economía, Simón Cueva, decía que iban a recaudar con estos nuevos impuestos, permitía compensar tal vez, es decir, esta reducción permitía compensar este incremento que intentaban hacer por otro lado? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Crees que realmente esto también podía contribuir a esta atracción de inversiones o seguimos en el mismo camino donde pues los políticos quieren o hacen muy poco para ajustarse el bolsillo y somos los ciudadanos los que terminamos ajustados? Esteban, ¿le das tú? No, pensé que volvían contigo. Carlos. Sí, de hecho era para ti, Gabriela, si deseas. Bueno, o sea, yo creo que es importante ver las cosas no como una foto, sino cómo van evolucionando y tener la visión del potencial de los cambios que se hacen y el potencial de las personas de adaptarse a la nueva realidad. ¿A qué me refiero? De que muchos cálculos acerca de esta propuesta se hacen sin tener en cuenta que las personas modifican su comportamiento y quizás van a tener mayores incentivos de reportar menos su actividad, es decir, se va a incrementar la informalidad, que es lo contrario de lo que deberíamos de querer si queremos que sea compartida por toda la sociedad la carga tributaria. Por otro lado, se va a espantar capitales que de otra manera quizás considerarían venir al Ecuador. No está garantizado que si nosotros hacemos una reforma en que se simplifican los impuestos, se reduce su carga sobre la economía, sobre las actividades empresariales, no está garantizado que nos vamos a convertir en Singapur de Sudamérica. Ahora, por lo menos, yo creo que por lo menos hay que intentarlo. Y creo que Ecuador está atravesando un momento estelar, un momento singular con una oportunidad que quizás no la veremos después en décadas, que es que hay un viento de cola por la reactivación a nivel mundial después de lo peor de la pandemia, y por otro lado, porque nuestros vecinos, el panorama económico de nuestros vecinos se está complicando. No es lógico que automáticamente van a decir, me voy a Ecuador, porque tienen muchas otras opciones, ¿no? Entonces, sí me parece importante aprovechar al máximo posible esta oportunidad, y creo que por el lado del gasto sí se puede, digamos, acomodar las cosas si se obtiene financiamiento de multilaterales, como lo han venido acompañando al país desde el gobierno de Lenín Moreno. Han sido muy, digamos, han estado muy abiertas las puertas. Estados Unidos tiene un interés especialmente geoestratégico respecto del Ecuador, incluso yo diría que incluso mayor que durante la administración de Trump, y Estados Unidos tiene un peso muy importante en organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y el FMI, todos los cuales, si uno tiene un plan coherente de reformas, es decir, mira, yo tengo una estructura de gasto, particularmente en empleos públicos demasiado inflados, que pagan una prima sobre los sueldos en el sector privado, y tengo que de alguna manera financiar, por ejemplo, una reducción de la nómina de empleados públicos, pero necesito financiamiento para pagar indemnizaciones como la ley lo exige, y digamos que tú no quieres en plena pandemia todavía dejar a gente en la calle sin digamos,
una debida indemnización. Para eso yo creo que vale la pena endeudarse, vale la pena ir a pedir ayuda, y creo que si uno va con un plan coherente, decir, y voy a hacer esto para atraer inversiones y recuperar el crecimiento rápido y poder pagar por este endeudamiento, yo creo que se puede tanto reducir el tamaño del Estado como bajar la carga tributaria. Ahora, lo que sucede con estas alzas de impuestos, y peor aún si son impuestos sobre el capital y no sobre el consumo, es que se termina generando mayores distorsiones en la economía, porque son los impuestos que mayor distorsión generan. El 100%, y la economía tiene que cargar con el 100% de la distorsión, se termina recaudando, se suele recaudar menos de lo que se espera. Por ejemplo, en Europa, en España, acaban de implementar este año la tasa Tobin y la tasa Google, y por ambos impuestos van a recaudar entre 60 y 80% menos de lo que se esperaba en el primer año. Entonces, la economía española va a soportar el 100% de la distorsión, van a recaudar tan solo un 40 o 20% de lo esperado, y luego de haber aumentado el gasto por el 100% de la recaudación que esperaban, lo cual termina incrementando la deuda. Entonces seguimos en el mismo problema. Lo que pasa es que uno no puede esperar resultados distintos, y perdón por el cliché, pero no podemos esperar resultados distintos si seguimos con la misma estrategia. Entonces, por un lado está el financiamiento para hacer esas reducciones estructurales en el tamaño de la nómina de empleados públicos. Por otro lado, el exministro Fausto Ortiz mencionó el otro día que el déficit se había reducido en alrededor de 1.000 millones por el aumento en los ingresos petroleros. Y lo que esperan recaudar por el alza de impuestos es alrededor de, si no me equivoco, Esteban, corrígeme, creo que son 1.400 millones de dólares. Entonces, el comentario del exministro es: yo no insistiría en la creación de un impuesto al patrimonio si ya por arte de magia se dio este ajuste, esta reducción en el déficit por incremento de ingresos petroleros. Realmente, a mí me parece que si estos impuestos son algo que afecta, y yo no creo que es verdad que afecta solo a una minoría, le puede incluso pasar factura al gobierno en la consulta popular que tiene planeado hacer más adelante. Pero bueno, esa es mi opinión. No creo que es una situación fácil, pero sí creo que había otras alternativas. Ok, listo. Muchas gracias por tu respuesta. Abogado Noboa, ahora con usted acerca de este eje de reformas tributarias. ¿Usted cree que esta reforma tributaria, que como mencioné hace un momento, pretendía bajar ciertos impuestos, pero también subir otros, considera usted que esto podía ayudar a esta reactivación económica? ¿Esta parte pues, tributaria es positiva, era negativa? ¿Cuál es su opinión del tema? Sí, a ver, en primer lugar yo creo que para un gobierno que en un principio, o para un presidente que en un principio se plantea como liberal, o se plantea como un gobierno que no quería, o el presidente que no quería subir impuestos, realmente a una primera vista sí resulta un poco contradictorio el hecho de enviar una reforma tributaria. Pero a ver, aquí tenemos que tener en cuenta algunos asuntos, algunas cosas. Y una es que una cosa muy distinta es estar afuera, y otra muy distinta es entrar, ¿ok? Entrar a ver qué está pasando. Ahora, el primer plan del gobierno que fue cumplido con éxito fue el plan de vacunación de 9 millones de personas en 100 días de gobierno. Realmente se lo consiguió con un esfuerzo titánico entre el sector privado y el sector público, y allí, solo allí, porque lo que yo he podido indagar, hay un costo para el gobierno de 800 millones de dólares en vacunas. Y también destaquemos que realmente no es algo que deberíamos destacar, pero en este país es destacable y hay que aplaudirlo, de que ni un dólar de esos 800 millones en vacunas se han ido en corrupción. Con lo cual, realmente, como digo, a pesar de que nosotros no deberíamos aplaudir el hecho de que no haya corrupción, en nuestro país está tan arraigada la corrupción en los políticos y en la sociedad, que realmente el haber conseguido este hito es digno de aplauso. Ahora bien, el problema del gobierno, luego de cumplir con ese ofrecimiento, es, y como bien dice Gabriela, ¿a quién le paso la factura? Y nosotros, y este foro tampoco se imaginó que en algún momento se iba a pasar la factura de la forma en que se ha hecho. Pero al momento de sentarse allí y pensar qué vamos a hacer, la primera respuesta, la primera, por ejemplo, receta, que es el cliché que se usa para hablar de lo que el FMI exige a las economías a las cuales les da financiamiento, es el aumento del IVA. Si tú aumentabas el IVA del 12 al 14, por ejemplo, que lo tuvimos en la época de Correa, con lo cual yo no estuve de acuerdo, y asumo que Gabriela tampoco estuvo de acuerdo, y los miembros de este foro tampoco estuvimos de acuerdo, ya, si tú aumentabas el IVA, en principio podías paliar el asunto.
pero el aumento del impuesto indirecto, ya el aumento del impuesto indirecto que no afecta a la riqueza, sino al consumo, ya es un disuasivo para el consumo. Y realmente cuando aumentamos el IVA al 14, allá por 2016, por el terremoto de abril, el consumo sufrió y realmente la recaudación tributaria bajó, inclusive con la curva del Laffer que menciona Gabriela. Entonces, realmente ahí te toca ver qué se hace, y se han decantado por esta fórmula, por la fórmula de ampliar la base tributaria de las personas que tributan. El día lunes, estuve en una conferencia del residente del FMI en el Ecuador, Julián Renaud, creo que se llama, en donde él manifestaba que la base tributaria que existe en el Ecuador es muy reducida y que lo que ellos habían recomendado al Ecuador es ampliar esa base tributaria, porque en el Ecuador una persona que gana $2.000 al mes, ya es muy probable que no termine tributando por la cantidad de gastos deducibles que se dan, etcétera. Entonces, la solución que se ha tratado de implementar es ir a esos impuestos directos a esos sectores más ricos de la población, ¿ya? Y tratar de recaudar por allí. Y realmente no son 1.400 millones de lo que yo tengo entendido, son 700 millones, que realmente también parece una cantidad irrisoria teniendo en cuenta la cantidad de gasto público que existe casi que diaria por parte del gobierno. No, pero entonces, son 1.400 si consideras la reducción de las deducciones para la declaración del impuesto sobre la renta y si consideras también la contribución para las personas que ganan más de $24.000 al año. O sea, ¿eso se pretende recaudar en cuántos años? ¿En uno o en los próximos 3? En uno. Gobierno. O sea, era la recaudación de un año. Pero ahí tienes en cuenta la contribución patrimonial de los 2 años. O sea, es que es a partir del próximo año. Entonces, pero yo lo que entendí era que eran 1.400 millones que se esperaban al año, adicionales, y que es algo, por supuesto, temporal. El problema es que se ha envenenado la discusión, porque ahora ya hay personas que dicen, sería una tragedia que sea un gobierno supuestamente liberal el que haya introducido esto en la discusión, porque ahora hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no hacer de esto algo permanente? Y justo en un momento en que es una tendencia... Eso es un efecto que no lo puedes... Efectivamente, si esto pasa, si esto se aprueba, es un efecto que no puedes evitar. De hecho, el péndulo se vira en 2 años, 3 años, y tenemos un presidente de tendencia izquierda y te va a decir, pero si el presidente de la tendencia de derecha puso ya un impuesto al patrimonio, por tanto, ¿de qué te quejas? Claro, y un impuesto que digamos, termina, digamos, según algunos estudios, digamos, lo que pasó en Alemania y Francia con la creación de ese impuesto, termina desalentando más inversiones que lo que terminas incrementando por el Pero a ver, de sí, recaudación. ahí tienes una contrapartida también que no se ha destacado mucho, que es la eliminación del impuesto a la herencia para los hijos, ¿ya? Para los hijos legitimarios. Entonces, si es que tú tenías un impuesto a la herencia que realmente podía llegar hasta el 35% de tarifa, lo cual es brutal, porque el impuesto a la herencia también es un impuesto sobre el patrimonio, no sobre la liquidez. Es decir, los hijos, por ejemplo, de una persona que tenía un patrimonio de 1 millón, 2 millones de dólares, tenían que pagar no el 35, sino el 17%, porque hay una deducción a la mitad. Entonces, realmente si es que te están poniendo una contribución patrimonial a los grandes patrimonios, es decir, tienes que tener $500,000 de patrimonio personalmente o más de $1 millón en sociedad conyugal para poder pagar, si es que te están poniendo esa contribución al patrimonio, te lo están también reduciendo, por otro lado, dentro del impuesto a la herencia. Entonces, ya no vas a tener que pagar al momento en que te mueras. Efectivamente, no necesariamente ese es un efecto inmediato ahora, pero eso desalienta también los mecanismos de elusión del impuesto a la herencia, en donde las personas incurren en mecanismos, por ejemplo, como fideicomisos, sociedades, offshores, por ejemplo, para tratar de eludir ese impuesto a la herencia. Por tanto, se está también por allí recortando un impuesto que en principio desalienta también el ahorro y la inversión en el Ecuador y la acumulación patrimonial. Claro, pero entonces, no es de efecto yo entiendo, inmediato. efectivamente, no es de efecto inmediato, pero a ver, la muerte es inesperada, puede suceder en cualquier momento y te cae ese impuesto encima. Entonces, sí es un efecto inmediato para el que le pasa, quizás no para la economía. Claro, o sea, es un efecto inmediato para el que tiene que pagar la contribución extraordinaria, como le llaman, durante los próximos 2 años, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ahora, de lo que yo he podido conversar, como te digo, e indagar, realmente se trató de eliminar o hacer exenciones en el IVA y en el ICE que beneficien a ciertos sectores de la población. Por ejemplo, a las mujeres se quita el IVA a las toallas sanitarias, se quita el IVA a los tampones,
a las madres se les quita y a los padres también se les quita el IVA a los pañales, etcétera. Hay otras, también se está estableciendo que el ICE se dé por decreto para tratar de bajarlo poco a poco. Y también, de lo que pude conversar con el gerente general del Banco Central, para el 2022, por más que no se haya visto así en el plan nacional, Gabriela, que todos leímos, para el 2022 en principio se prevé tener una reducción del gasto público, del gasto corriente realmente bastante grande y bastante ambiciosa. Entonces, por ahí van los tiros. Claro, ¿y dónde van a reducir los gastos? Porque eso no lo han anunciado. No lo sé, ahí sí no lo sé, pero eso es lo que me han dicho a mí, que el efecto lo vas a tener en el 2022, porque acuérdate que la proforma de 2021 es una proforma que ya vino hecha por el presidente Lenín Moreno. Entonces, esperemos que la proforma de 2022 sí venga con ese impacto de la reducción del gasto. Ahora bien, el problema del gradualismo, y que se lo vio en Latinoamérica también con Macri, etcétera, es de ir poco a poco tratando de reducir ese gasto y no tener un resultado viable dentro de los 4 años de gobierno, que es un periodo sumamente corto. A las finales no sé, no somos profetas para saber si es que esto resultará. Ahora, lo que sí quiero destacar es la agenda internacional del presidente. Tenemos un vuelco brutal en la política internacional que yo creo que va a dar sus frutos por 2022 y 2023 en tratar de insertar al Ecuador en la Alianza del Pacífico. Una parte de los impuestos y del ICE que se están imponiendo en esta reforma tributaria son también requeridos por México para poder suscribir con ellos un acuerdo comercial y luego insertarnos en la Alianza del Pacífico. También lograr suscribir el acuerdo comercial con Estados Unidos y con China y con Rusia, si es que se puede. Entonces, por allí, a ver, realmente si vemos el vaso medio lleno, realmente lo que se está haciendo es pasando la factura del plan de vacunación al sector privado, y al sector privado solo en la medida, recuerden, solo en la medida en que en 2020 hayas tenido utilidad mayor que en 2019. Si en 2019 no te fue, si tienes menores utilidades en 2020 que en 2019, no te afecta a las empresas. Pero sí, efectivamente, realmente los impactos económicos que Gabriela menciona, a las finales no sé si se van a dar o si es que el presidente va a lograr tener una especie de balance o contrapartida con los impuestos que se están dando para crear riqueza. O sea, el problema es que es difícil digerir un alza de impuestos luego de que el gobierno recibió el año pasado alrededor de 2.000 millones para combatir la pandemia de multilaterales. Acaba de recibir, la semana pasada recibió 700.000 y creo que en un par de meses va a recibir 800.000. Claro, pero estamos hablando que hay déficit fiscal, hay un déficit millones fiscal para combatir la pandemia y estamos hablando que las vacunas costaron 700, 800 millones. Entonces, hay un vuelto que se queda por ahí que no cuadra. Digamos, se supone que ya eso estaba financiado. Entonces, pasar el sombrero nuevamente en un país que ya vivió lo que pasó con la contribución extraordinaria del terremoto, no genera mucha confianza. También puedes comprender eso. Ahora, dejando a un lado temas de confianza, que no hay en las instituciones públicas, la confianza en mercados externos se genera en torno a los fundamentos de la economía. La foto, la cara bonita, eso dura más o menos lo que le duró a Mauricio Macri. Una vez que, digamos, los mercados se dieron cuenta que no había reformas o cambios estructurales en los fundamentos de la economía argentina, la tortilla se viró de la noche a la mañana. Pero ¿cuánto tiempo le das, Gabriela, para eso? ¿En cuánto tiempo? Que realmente no hay cómo saber. Si uno tuviera esa bolita de cristal, todos fuéramos millonillos. Claro, realmente han pasado 4 meses, entonces... No, es que por eso te digo que en el caso de 4 meses, ese efecto se puede ver como que todo va bien, pero realmente estas cosas pueden tornarse negras de la noche a la mañana si es que no se hacen las reformas de fondo, que son las más controversiales también, como la reforma laboral que valientemente el gobierno ha decidido hacer, ¿no? Gabriela, Esteban, muchas gracias de hecho por sus intervenciones. Quiero ahora sí aprovechar este poco tiempo que nos queda para ir al espacio de preguntas y respuestas que va a ser moderado por Karen Salazar.
quiero nada más pedirles también a ustedes y por el tiempo, y de hecho he visto que tenemos muchas preguntas, si podemos ser lo más breves posibles, tal vez respuestas muy cortas, muy breves, para poder alcanzar la mayor cantidad pues, de preguntas y poder responderles a todos quienes han estado preguntando. Karen, te doy la palabra. Listo, gracias Carlos, muy buenas noches con todos. Agradecemos a ambos ponentes por sus magníficas intervenciones. Damos inicio a la ronda de preguntas. Tenemos aquí la primera. José Ortega pregunta, ¿qué nos asegura que las empresas respetarán nuestro régimen laboral y no se acogerán a la flexibilización laboral? Además, al igual que Joel Indio, también pregunta sobre los pagos que se le deben hacer al empleador. Por favor, abogado Esteban Nova, su respuesta. Sí, yo quiero contestar esa, ya la había leído y la tenía ya en el radar para contestarla. A ver, perfecto. José, y también lo dije en mi intervención, José, a ver, las personas que tienen o fueron contratadas, tienen un empleo formal bajo el Código del Trabajo, mantendrán el régimen del Código del Trabajo, ¿ya? Mantendrán el régimen del Código del Trabajo y los beneficios que allí se establecen. Ahora bien, lo que tú preguntas respecto de qué nos garantiza de que la empresa no vote al personal y se acojan al nuevo régimen. A ver, si es que eso sucede y ellos quieren, la empresa quiere cambiar el régimen laboral con el trabajador, tiene que indemnizar al trabajador con 12 meses de la última remuneración percibida, ¿ya? Por tanto, sería bastante oneroso para la empresa cambiar el régimen y mantener el empleo en el otro asunto. Es decir, esa es la especie de transición el castigo que se le da a una empresa si es que pretende hacer o implementar ese mecanismo de pasar al régimen alternativo a sus trabajadores. Y respecto de la otra pregunta que hacías en cuanto a la indemnización del empleado al empleador. A ver, esa indemnización ya existe, está en el Código del Trabajo actual. Ahora bien, la diferencia es que en el Código del Trabajo actual, esa indemnización solo se paga por parte del trabajador en caso de ciertas causales en donde el empleador logre obtener el llamado visto bueno ante el inspector del trabajo. Es decir, esa indemnización ya existe. Ahora, el problema ahora es que se elimina el visto bueno y sacas al inspector del trabajo de esa ecuación y la dinámica entre empleado y empleador al momento de tratar de terminar una relación laboral. Entonces, ya ciertas personas del gobierno han dicho que esa reproducción, por así decirlo, de la indemnización del trabajador al empleador, van a tratar de eliminarla y van a tratar de modificarla. Es decir, fue un rezago que se quedó del Código del Trabajo anterior y que al momento de eliminar el visto bueno, se quedó ahí. Yo confío en que eso vaya a ser eliminado, ¿ya? De que vaya a ser eliminado y realmente eso no va a formar parte. En caso de que se apruebe, no debería formar parte de forma indefinida dentro del proyecto. Es decir, el gobierno va a reformar y va a solicitar a la Asamblea también que cambie eso. Pero para resumir, como te digo, si es que se pretende cambiar, hay una indemnización de 12 meses de la última remuneración y el tema de la indemnización es algo que ya existe en el código, sino que lo que cambia aquí es que ya no existe el inspector del trabajo. Entonces, el trabajador tendría que ir ante un juez del trabajo para, que es lo que termina sucediendo en la mayoría de ocasiones, ¿no? Para que determine si es que esa indemnización efectivamente se debería pagar. Pero, como te digo, lo que he escuchado en principio es que eso se va a eliminar del proyecto. Perfecto, muchísimas gracias, abogado. Esta pregunta viene de parte de Gerardo Verdesia para el economista Calderón. Dice, dentro del panorama fiscal altamente deficitario, o sea, sumado a próximos gastos por el problema del IES e intereses de bonos en los próximos años, ¿es realista es realista ajustar las cuentas únicamente por el lado de los gastos o es necesario un aumento de ingresos como contempla el proyecto de la ley tributaria? Su respuesta, economista. Yo creo que sí es posible, sobre todo en vista de las transiciones más exitosas que se han dado en los últimos años. Los países digamos, protagonizaban los índices de competitividad alrededor del mundo durante los últimos 20, 30 años eran precisamente los países postcomunistas. Es muy difícil de creer que la transición que está intentando de realizar la economía ecuatoriana es más drástica que la que hicieron esos países. Esos países comparten una similitud, eso sí, con Ecuador, que es que están euroizados, similar a Ecuador que está dolarizado. Y lo que hicieron fue un ajuste interno, lo que se conoce como devaluación interna,
de distintas formas en Estonia, Letonia y Latvia. Lo que hicieron fue básicamente distintos políticos de distintos partidos, fue decir, digamos, la brutalidad honesta, la situación es muy difícil, tenemos que hacer un ajuste importante en el sector público y en algunos casos pues redujeron la nómina, en otros casos redujeron los sueldos de manera importante hasta cerrar la brecha en distintos niveles del sector público. Hicieron reformas para adoptar, digamos, presupuestación base cero, que es lo que hacen día a día las empresas bien administradas, ¿no? Presupuesto base cero es adaptarse a la nueva realidad, las nuevas circunstancias de una empresa que atraviesa un momento de crisis. Así sobreviven las empresas. Ahora, en el sector público y en nuestra realidad entiendo que hay limitaciones legales que hacen que sea costoso ese ajuste y no hay plata para pagar ese ajuste. Yo creo que teniendo un plan coherente de reformas que, digamos, que aborden cosas importantes como la inminente crisis fiscal, una bomba de tiempo que es el seguro social, eh, todas están conectadas, ¿no? La flexibilidad laboral, la apertura comercial, la apertura financiera que ha sido prácticamente ignorada y que era de las menos controversiales, en mi opinión. Y me llama la atención que un presidente que viene del sector financiero, digamos, descuide ese tema. Está mencionado en un subtítulo del Plan Nacional de Desarrollo, pero en el contenido de ese capítulo no hay, digamos, realmente condumio. En la ley se habla de, digamos, de permitir que las personas que tienen intereses en los bancos puedan invertir en otros sectores también, y eso es algo positivo, pero prácticamente nada más acerca de eso. Y entonces realmente estas reformas, si se presenta un plan coherente, yo creo que vale la pena endeudarse para impulsar eso, pero tiene que ser coherente y tiene que ser creíble. Y es difícil tener credibilidad cuando hay mensajes mezclados. Es decir, uno puede ir una semana a reunirse con el Wall Street Journal y con Bloomberg y decir que Ecuador está abierto para los negocios y que queremos atraer capitales, pero resulta que al mismo tiempo sale en medios nacionales diciendo que paguen los más ricos y que vamos a crear este impuesto al patrimonio entonces y que se va a crear este impuesto para las personas sobre cierta renta y que se van a eliminar las deducciones. Todo esto de aquí son mensajes mixtos que yo creo que afectan mucho a la credibilidad, sobre todo de un presidente cuyo equipo lleva más de 10 años diciendo prácticamente lo contrario de lo que se ve reflejado en la propuesta tributaria. Yo creo que parte del error es que el ministro de Finanzas tiene una carrera en el FMI y el FMI suele recomendar medidas fiscalistas que ponen como prioridad reducir la brecha fiscal. No tienen como prioridad generar el crecimiento y eso se ve en sus proyecciones de crecimiento en el mediano plazo para el Ecuador. No es un crecimiento vigoroso, es un crecimiento, digamos, como el que hemos venido teniendo, que es un crecimiento mediocre que no nos va a permitir salir de este hueco, de esta crisis fiscal que arrastramos desde el año 2014. Lo único que nos saca de ese hueco es crecer por lo menos a un 4 o 5% al año. No creo que es posible, digamos, llegar a ese nivel de crecimiento con la estructura tributaria actual y con la que se está proponiendo. Creo que es un paso para atrás, no un paso hacia adelante. Listo, muchas gracias, economista. Tenemos otra pregunta, pero es para que ambos contesten y les pido una opinión breve y posibles, bueno, alternativas para que esta ley pueda tener cabida. Ya les menciono la pregunta. Hugo Bosquez pregunta, ¿es de conocimiento general que la Asamblea tiene como fin oponerse a todo? ¿De verdad creen que el gobierno envió el proyecto de ley contra la intención de que sea aprobado? Tantas ambigüedades hacen pensar que se hizo méritos para que no pase. Bueno, no sé quién pueda responder primero. Perdón, tenía apagado el micrófono. Realmente no lo sé. Eso es una pregunta que solo el presidente y su equipo la podría contestar. Realmente si pensábamos si ellos pensaban que iba a pasar. Yo creo que el presidente sí creyó que al menos el filtro del CAL pasaba, porque no hay al menos en un pasado cercano un antecedente similar de que un proyecto económico urgente haya sido descalificado por el CAL sin ser tramitado para el Pleno. Yo creo que realmente es un poco tirado a los cabellos especular así, pero por cómo se han dado las cosas, quizás sí tiene una justificación especular así, pero realmente no lo sé.
Listo, su opinión, economista. Bueno, no sé, primero quiero aclarar que no soy economista, para que no digan que me robo el título, me atribuyo Ok. títulos que no tengo. Politóloga. No, estudié ciencias políticas y de ahí análisis de políticas públicas y comercio internacional, pero realmente, digamos, no soy economista en tal caso, pero lo que sí me parece importante sobre esta cuestión es que yo creo que hay un concepto erróneo muy difundido acerca de lo que es la gobernabilidad. Gobernabilidad no es que el gobierno y el poder legislativo siempre estén de acuerdo en todo y que digamos que la asamblea haga a pie juntillas lo que quiere el gobierno, ya sea este gobierno de Lasso o de Lenin o de Correa, de quien sea. Gobernabilidad es que se respeta el orden vigente y que se pretende dentro de la institucionalidad vigente resolver de manera pacífica las diferencias. Eso es una democracia liberal. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a respetar esas reglas, nos gustan las cosas inmediatas y solemos tener esta presión de que la asamblea, por ejemplo, los titulares en los periódicos sobre las asambleas, de que la asamblea, el asambleísta que menos trabajó es el que menos leyes presentó. Bueno, a veces se hace mucho daño con las leyes, a veces uno dice mejor es que no hagan nada, quizás darles vacaciones, porque son como un peligro, una amenaza pública cada que se reúnen, ¿no? Pero digamos, a veces yo pienso que es mejor el principio médico de primero, antes que nada, no hacer daño. Entonces, si lo peor que pasa de esto es que hay una inacción, yo creo que saldríamos bien librados, porque muchas cosas que se le ocurren a personas con determinación en nuestra clase política son terribles. Y muchas de las cosas buenas no logran tener un consenso para ser aprobadas. Eso también es triste. Pero lo más triste sería que digamos que caigamos en esta idea tan típica de Latinoamérica de descuidar los medios por los fines, ¿no? El cesarismo democrático, como lo escribió Claudio Vélez. Es decir, como hay un déspota ilustrado, entonces ese déspota hay que permitir que concentre todo el poder y eliminar estos pesos y contrapesos. A mí me parecería un precedente preocupante que este gobierno, al que le deseo lo mejor, porque todos necesitamos que le vaya bien al gobierno del país, que pueda hacer las reformas que el país necesita, me parecería un precedente terrible que utilice las mismas herramientas autoritarias, digamos, para que básicamente el Ejecutivo legisle solo, no en debate y en una colegislación con el Poder Legislativo. Y es verdad que pueden de entrada estar dispuestos a oponerse a todo, pero hay una fuerte presión desde afuera de la ciudadanía de que hagan algo. Y por eso los políticos tienen el incentivo de ser vistos haciendo algo. Así ese algo no aporte a resolver el problema. A la gente le gusta ver acción. Entonces, por mucho que ellos quieran de entrada oponerse a todo, va a haber presión de afuera de que ellos hagan algo. Y ese algo lo van a tener que negociar, lo van a tener que debatir. Si es que el gobierno, digamos, no se vale por esta ruta, que si bien puede ser constitucional, yo no creo que es muy democrática, dejar que esto ingrese por el Ministerio de la Ley. Listo, muchísimas gracias a ustedes dos por sus intervenciones y respuestas. Bueno, le doy la palabra a Carlos para que ya dé cierre a esta charla. Por el tiempo ya no se puede, y disculpen también, perdón por las personas que quedaron sin respuesta, pero igual pueden ahí escribir y en algún momento nosotros nos encargaremos de responderles sus dudas. Gracias. Listo, Karen, muchas gracias. Muchas gracias también a todos quienes han estado aquí escuchándonos. Quiero primero agradecerle pues, a nuestros ponentes del día de hoy. Gabriela, Esteban, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por darnos pues, unas ideas más claras acerca de lo que es esta ley de oportunidades y también pues, de qué deberíamos pedir, tal vez de qué deberíamos esperar los ecuatorianos justamente para poder ver ese cambio, ese crecimiento económico, esa creación de empleos. De la que tanto se habla el día de hoy. Por eso les agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Quiero también agradecerle a esos aliados estratégicos, como siempre, a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, a la Fundación Atlas Network y a la Asociación de Economía de la Universidad de Guayaquil, porque nos ha permitido también llevarlo a cabo. Les agradezco a todos, pues desgraciadamente el tiempo siempre se nos queda corto, pero esperamos seguir conversando con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Sí. gracias. Chao a todos. Chao.